El día de hoy vamos a hablar de nutrición. Nutrición en niños, nutrición en adultos, nutrición en general, para que aprendamos lo que significa nutrirse o comer bien. Y esta tarde está a mi lado, en primer lugar, no interesa el orden, les voy a preguntar cómo están apuntadas aquí, Geraldine Maurer Fosa. Geraldine es mamá de Joaquín, es licenciada en nutrición y la pueden encontrar también en redes sociales como Geraldine Maurer, la van a encontrar. Pero Geraldine es compañera de promoción del colegio. Los dos hemos estudiado en el Pestalozzi, en la misma aula, así que la conozco muchos años. No voy a decir cuántos años, pero desde el pre-kinder. Así que uno está en kinder a los 5 años, así que nos conocemos desde los 4 años. No voy a decir fechas, desde los 4 años. Y Talía Gallo, bueno, tú eres otra generación, pero Talía Gallo es mamá de Lara, es licenciada en nutrición, tiene un diplomado en nutrición pediátrica y una especialidad en alimentación. O sea, te dedicas mucho a la alimentación complementaria y ves a la mayoría de mis niños, ¿no? Trabajamos mano a mano porque me gusta la forma como trabajas, así que me da mucho gusto que hoy las dos estén aquí para aprender. Voy a aprender mucho de nutrición. Yo soy pediatra neonatólogo, pero también soy magíster en nutrición, sí, así que creo que va a ser muy enriquecedor para el público la conversación que tengamos esta tarde. Sí, muchísimo. Muchas gracias por la invitación, más bien. No, gracias por estar aquí, a las dos. En la primera parte de esta conversación quiero que hablemos generalidades de la nutrición, ¿no? Y siempre las madres o los padres o la abuelita, ¿no?, decían cuando éramos niños, tienes que comer bien, ¿no? Come bien, termínate todo el plato. ¿Qué es comer bien, Geraldine? Para ti, ¿qué significa si tú le dices a una paciente que va o una persona que va a tu consultorio, tienes que comer bien y te dice, explícame eso? Sí, pues es difícil como una cosa general, comer bien, pero una definición más o menos cercana quizá pueda ser comer natural. Comer no cosas envasadas como hoy en día. Quizá esa definición podría resumir el comer bien, el alimentarse bien. Sin embargo, hay muchas variantes dentro de comer natural, ¿no? Comer cosas de casa que tú mismo prepares con alimentos verdaderos, por decirlo de alguna manera. Porque, por ejemplo, un alimento, digamos, artificial sería, por decirte, el azúcar pura, cosas muy elaboradas, cereales que son muy químicos, ¿no?, que tienen ya ingredientes que ni siquiera sabemos qué son, ¿no? Entonces, quizá por ahí es un poco una definición de comer bien o comer sano. Que tiene, ¿no?, que ver fundamentalmente con la composición, ¿no? O sea, ¿qué estoy comiendo? Un alimento que es de origen natural y uno que no lo es. Y si hablamos en la distribución, ¿no?, de lo que estoy comiendo, ¿tú qué dirías, Talía? Comer bien, ¿qué significa? ¿Que hay un balance entre qué? Yo creo que para empezar es importante aclarar, y es lo que trato de hacer en mis consultas, es que comer bien es comer con ganas, es comer con gusto, es comer algo que te guste. Que te guste lo que comes. Exacto, pero siempre llevándolo hacia el lado saludable, ¿no? Como dice Geraldine, es súper importante que sean alimentos naturales dentro de lo posible, porque muchas veces no se puede al 100%, pero lo más posible. Pero comer bien también implica, y es algo como yo lo resumo, es comer los 5 principales grupos de alimentos, ¿no? Que en el día hayan carbohidratos, hayan proteínas, ¿no?, hayan frutas, hayan verduras, hayan grasas saludables, ¿no? Entonces, de alguna manera, si tú sabes que tus hijos están comiendo esos 5, o en general nosotros también estamos comiendo estos 5 grupos de alimentos, podríamos decir que estamos recibiendo una gran parte de los nutrientes que se necesitan en el día a día, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de si el origen de los alimentos y el balance de los alimentos. Y ahí viene algo más que siempre las abuelitas le dan mucho valor, que es la cantidad. Eso. El plato bien servido, como comemos aquí en el Perú, termínate el plato. Porque quizás un plato bien servido, pero que no tiene una buena distribución, un buen balance, no, es muy diferente a un plato que está menor cantidad, pero balanceado y te alimenta quizás mejor. Sí, Gustavo, porque mira,
cuando los padres se dan cuenta de la cantidad de proteína, por ejemplo, que necesita un niñito pequeño, es que es así, Gustavo, es así, es un 30 gramos, o sea... No es nada. Es una cantidad pequeñísima, pero los padres le dan 100 gramos, o sea, les dan una cantidad como para un adulto y se sorprenden, entonces ya se relajan un poco. En algunos niños que, por ejemplo, comen poco, ¿no? Pero en realidad no comen poco, pero comen poco a sus ojos, ¿no? Y entonces ya se relajan un poco y, bueno, ya, entonces ya sé que está comiendo bien. Si el niño quiere repetir, puede repetir, ¿no? Pero las cantidades en cuanto a proteína a mí me sorprende mucho porque en verdad la gente no tiene idea de que comen muchos niños suficiente, pero los padres se preocupan. Claro, ¿no? y esa es una gran interrogante o temor que tiene o angustia a los padres, lo veo como pediatra, es que creen que sus hijos comen poco y creen que el plato tiene que ser abundante. Y yo siempre les digo una cosa muy sencilla. El primer año de vida los niños triplicaron su peso. Nacieron con 3,300 y llegaron al año con 10 kilos. Es como que a mí, que peso 72, me digan, tienes un año para pesar 216 kilos. Sí. Esto es comer un montón. Pero en el segundo año de vida, de los 12 a los 24, van de 10 a 12. Ganan el 20% de su peso. Pero ya te quedaste con la idea de que tu bebé no comía, tragaba. Pero ya no necesita comer tanto. Entonces, les digo, tranquilos, porque mira cómo está creciendo bien, está ganando peso bien y se está desarrollando bien. Entonces, ¿qué tan importante es para ustedes como nutricionistas, hablando en niños, ¿no? La evolución del peso, de la estatura, en relación con lo que está comiendo? ¿Es un buen indicador de que come bien? Yo creo que depende mucho de la edad, de la etapa en la que esté, ¿no? Si es un bebé menor de un año, sí es importante ver cómo está el crecimiento del peso mes a mes, porque como tú dices, el peso va aumentando exponencialmente, ¿no? Pero una vez que ya son niños, en realidad el peso no debe ser lo más importante. Muchas veces llegan a la consulta diciendo, no, es que necesito que baje de peso. Y en verdad, a veces yo digo, ni siquiera necesitamos una cita presencial para pesarlo, porque dicen, no, es que quiero pesarlo. Y en realidad, más importante que ver el peso es ver cómo está comiendo, cuáles son los hábitos de la casa, de qué está hecho ese peso, o sea, qué es lo que está comiendo, ¿no? Entonces, ver si es que la alimentación es balanceada, es buena, y hay un peso que está un poquito elevado, pero come súper bien, quizás no hay mucho de qué preocuparnos. A diferencia de si es que es un peso normal, pero vemos que está comiendo muy poco balanceado, está comiendo quizás solamente carbohidratos o no sé, ¿no? Entonces, es importante evaluar mucho lo que está comiendo, no tanto si pesa 15 o 16, ¿no? Ya en niños. En bebés sí creo que es una muestra, o sea, el peso mes a mes sí cambia y es importante verlo. Y además, Geraldine, hay que ver la relación entre el peso y la estatura. Claro, tal cual. ¿no? Y yo creo acá que también los padres, también en casos contrarios, cuando los niños son delgaditos, es, digamos, un drama en la familia, ¿no? Y los abuelos sobre todo, porque acá digamos que los abuelos tienen un impacto muy grande en la gordura muchas veces de los niños, ¿no? Entonces, ya el niño es bien flaquito, ¿ya? Pero tiene una estatura perfecta. Entonces yo les digo, ustedes tienen que ver que digamos que la desnutrición se genera cuando una persona deja de crecer, pero no cuando una persona, digamos, está delgada, sino lo define tu estatura. Entonces, si tu hijito está bien y come su desayuno, almuerzo y cena y está delgadito, es, digamos, un niño sano porque es un niño que come. No es un niño que no come porque ahí sí cambia la cosa, ¿no? Porque si hay niños que verdaderamente no comen casi nada y están delgados, ese, digamos, es un caso diferente. Y bueno, yo creo que hay una tendencia a sobrealimentar a los niños, ¿no? A tener esta idea de que el niño sano es un niño gordo que data de muchos años atrás y persiste, ¿no? Claro, hay preocupante. una angustia ahí porque coman, y también hay una angustia y ansiedad por no permitir que sus hijos tengan hambre. Ay, sí. O sea, quieren resolver al segundo el hambre de los niños y lo resuelven con alimentos ultraprocesados que los tienen a la mano, ¿no? Entonces, entender que los niños lo primero que tienen que aprender, así como tienen que aprender a gestionar el aburrimiento y todo, es a gestionar el hambre y no tener que comer cada 5 minutos. Exacto. O a veces, Gustavo, los niños no tienen hambre en la noche porque se han comido la canchita, un montón de cosas a media tarde y ya no tienen hambre. Entonces, muchos padres
persisten en que tienen que comer sin hambre, ¿no? Comen y comen. Pero en realidad les digo, bueno, obviamente que no puede estar comiendo tampoco chatarra, pues no compren en la casa ese tipo de cosas, pero si el niño no tiene hambre, pues que no coma, no le va a pasar nada. No pasa nada. No le va a pasar absolutamente nada. Y al día siguiente va a desayunar un montón porque se va a morir de hambre, ¿no? Entonces los niños se regulan solos y yo creo que esa es una clave que los padres tienen que saber, conocer, que no es necesario que coman desayuno, almuerzo y cena todo el tiempo, como un grande, ¿no? A ver, les hago una pregunta a las dos, que definitivamente lo tienen que ver en su consulta a diario, yo también lo veo, y que es muy diferente a mi generación. Ahora los niños son muy selectivos y en extremo selectivos para comer, y es porque tienen plan B, plan C, plan D. O sea, no me gustan las verduras y la mamá le prepara nuggets. No me gusta esto y le preparan el pollito, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a comer mi plato de verduras o de locro o de estofado si sé que me van a preparar lo que yo quiero, ¿no? Tal cual. Y tenemos chicos que ahora no comen nada, adolescentes, jóvenes y adultos que no comen nada porque les permitieron no comer lo del día. ¿Cómo trabajan esto ustedes? Creo que es muy importante hablar con los papás que nos cuenten a nosotros los nutricionistas sobre realmente cómo es un día en la casa, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es la hora de comida? No solamente qué les sirven en el plato, ¿no? Sino quién más está alrededor, en qué momento comen, qué comieron antes del almuerzo para ver si llegaron con hambre o no llegaron con hambre, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que hay factores externos que están afectando el momento de la comida. Entonces la mamá llega súper cansada, llega estresada, entonces le doy nuggets, ¿no? Más rápido, porque así me libero rápidamente del momento. Y poco a poco esto va avanzando y cada vez se vuelve más difícil, ¿no? Entonces, cada vez es peor. Es más como empotrarte contra una pared y ya no saber qué más hacer. Sí, pues yo creo también que hoy en día los productos envasados alteran el paladar de los niños, lo malogran totalmente. Porque, por ejemplo, tú le das de probar a un niñito una manzana, un melocotón, una granadilla. Luego le das una gelatina artificial que a mí me parece terrible porque es puro colorante, no químicos, es una cosa bárbara, digamos que no me parece un buen alimento. Aparte que tiene un sabor a fresa totalmente diferente, digamos, o de melocotón al natural. Entonces, definitivamente como es un sabor más intenso, es una química estudiada para que la gente le guste, pues, ¿no? Y sobre todo a los niños. Y entonces el niño tiene esta referencia, ¿no? Como fruta. Entonces ya se acostumbra a esta fruta y ya luego la otra le va a parecer horrible. Claro. No le va a gustar. Entonces ahí vamos perdiendo en cuanto a nutrición. Yo lo veo, hago un paralelo con, por ejemplo, unos rompecabezas, unos juegos de cubos de madera para un niño pequeño. Y de pronto le das un celular donde todo es táctil, es inmediato, donde se resuelve al segundo, la inmediatez, te libera mucha dopamina y te da placer. Sí, entonces, cuando ya le das el rompecabezas al niño, ya no lo quiere, le parece aburrido, y le parece aburrido salir al parque a jugar porque todo lo tiene en una pantalla. Sí. Yo le doy a un niño, como dices tú, granadilla, manzanas, brócolis, y de pronto llega la industria alimentaria con grasas trans, con azúcares elevadísimos que te estimulan la palatabilidad de una manera y que te producen adicción. Cuando yo te vuelvo a dar un brócoli, ¿qué lo vas a comer? Ay, sí puede, no puede competir. Y así como decimos, no pantallas los primeros 6 años de vida, también deberíamos trabajar la no exposición a estos alimentos ultraprocesados en los primeros 6 años de vida. Claro, ¿no? Que incluye la galletita, las papitas fritas, porque yo camino por los parques, digamos, camino es mucho, y veo un coche con un bebito y un paquete de papitas fritas, un bebito. Ay, sí. ¿Y sabes qué? Y hay como unos biberones como de gaseosas. Cosas así. Digo, o sea, cero información del padre, cero interés en la salud de su hijito, porque estás alimentando, estás ingresando al cuerpo de tu hijito, o sea, grasas que son absolutamente nocivas, pero mucha gente no se lo cuestiona, ¿no? Todavía hay un grupo de padres de familia, de gente no necesariamente joven, mediana edad, digamos, que tiene todavía el concepto de que la chatarra no es nociva, ¿no? No sé, claro. No entiendo eso. Para cerrar esta primera parte de esta conversación, que hemos hablado de generalidades, ¿no? ¿Cómo sería entonces idealmente el plato de un niño? ¿Cómo distribuye una madre
sin necesidad de tener grandes conocimientos de nutrición, lo que son proteínas, carbohidratos, grasas y otros elementos, ¿no? Para el niño. ¿Cómo lo harían? ¿Qué le dirían a esta mamá? Depende también de qué momento del día sea, ¿no? Pero Almuerzo. Pongamos almuerzo. También creo que depende mucho de la edad, pero sí o sí tienen que haber verduras. 5 años. Ya, tiene que haber verduras sí o sí. Tiene que haber verduras en una gran proporción, incluso entre 1/3 y medio plato de verduras, que no tienen que estar necesariamente puestas ahí sancochadas o una típica ensalada, ¿no? Puede ser que las verduras estén mezcladas en el arroz, estén mezcladas en el guiso y por ahí tenga unas cuantas verduras frescas. Tiene que haber proteínas, pueden ser de origen animal o de origen vegetal. No necesitamos dar siempre que hay menestras, por ejemplo, que son de origen vegetal, no tenemos que poner también una proteína de origen animal como pollo o huevo. No es necesario realmente, por lo que decía Geraldine, la cantidad de proteína que necesitan los chicos es baja, ¿no? Y algo de carbohidratos. Mientras más complejos o con más fibra los carbohidratos, mejor, ¿no? Puede ser quinoa, trigo, puede ser arroz, puede ser fideos, en general, ¿no? A ver, has dicho algo interesante. Vamos a hablar de carbohidratos, de grasas y proteínas, pero dijiste carbohidratos complejos. ¿Qué es un carbohidrato complejo y qué es un carbohidrato no complejo? Un carbohidrato complejo es un almidón, que son Papa. así, técnicamente varios glucosas juntos, digamos, ¿no? Así, químicamente. Es la papa, es el camote, todos los tubérculos, ¿no? El oyuco, la yuca, los cereales como el arroz, los fideos, la quinoa, el trigo. Es una buena opción, ¿no? Como un carbohidrato de una buena opción. Claro, es una muy buena opción. Y están los carbohidratos simples. Y que no tiene un estímulo dulce exagerado. No, para nada. No son dulces. Son todo lo que se convierte en harinas, Claro, no dulce. Exacto. Y están los carbohidratos simples como las frutas, por ejemplo, que son dulces, ¿no? Y están también los azúcares simples ya procesados, que son los que no recomendamos. Entonces, el azúcar simple no necesariamente es malo, porque están en las frutas y son importantes de consumir. El problema son los azúcares añadidos o los azúcares que son transformados, ¿no? en la industria, que es justo lo que hablábamos, ¿no? Que ya no están con fibra ni nada, entonces entran al cuerpo y se absorben inmediatamente a la sangre. Claro, porque por ejemplo, Geraldine, una fruta, decimos, sí, es dulce. Un mango es dulce, pero hay un balance porque tiene agua, porque tiene mucha fibra. Muchas vitaminas. ¿No? Tiene vitaminas, también minerales y azúcar, pero hay un balance, hay antioxidantes, hay todo. Claro. Entonces un niño Fibra, se ¿no? come un rico mango y es mucho mejor. Y esa cantidad de azúcar que tuvo con el mango llegó a su cuerpo con otros elementos que generan un balance, ¿no? Exacto, y con fibra, ¿no? Es como un alimento vivo, digamos. Claro, ¿no? en cambio una golosina es el azúcar pura. Y basura, claro, ¿no? Claro. Yo siempre digo a mis pacientes, ¿no? Los azúcares simples son 100% carbohidratos, es el azúcar granulada, ¿no? Que no hay nada que salga de un árbol que tenga esa cantidad de azúcar, ¿no? Entonces, cuando uno come una fruta, como dices, come fibra, vitaminas, un montón de nutrientes importantes. Y antes de cerrar con carbohidratos para después pasar a grasas, si retrocedemos en la historia del hombre, y no retrocedemos mucho tiempo, quizás 200 años, el azúcar cristalizada que conocemos, que este dulce puro, solamente lo consumían los reyes. El resto del planeta no. Yo quería algo dulce y me comía una fruta. Y con la revolución industrial y todo esto, tenemos acceso al azúcar, que es barata. Pero nuestro metabolismo no ha tenido tiempo suficiente para adaptarse a estas cantidades tan altas de azúcar y nos van a dar muchos problemas, ¿no? Se le considera un tóxico por eso, en realidad. Un alimento que también genera radicales libres, digamos. Y ocurre lo mismo con la sal, ¿no? La sal era carísima, te pagaban tu salario con sal, y los romanos hicieron la vía salaria para llevar la sal a Roma, y ahora es tan barata que nuestro organismo no ha generado vías metabólicas para poder metabolizar tanta sal. Claro. Entonces, tenemos esta azúcar exagerada que los niños no son capaces de manejar metabólicamente y que nos van a dar efectos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, como nos decía Thalía, los carbohidratos complejos serían la mejor opción, que son tubérculos, papa, yuca, camote, obviamente no en cantidades exorbitantes, sino en un buen balance. Al medio tenemos los azúcares
simples, que son las frutas, que también son muy buena opción, pero tampoco se trata de comerte 7 mangos. Exacto, ¿no? Sino medido. un mango. Y los otros que son alimentos ultraprocesados, con azúcares añadidos y tremendamente nocivos para la salud. Tal cual. Entonces, creo que está claro los carbohidratos que deben consumir niños y adultos. Ahora hablemos de las grasas. En los 90s, que es nuestra época, hubo un pánico a las grasas y al colesterol y siempre era el culpable de los infartos cardíacos, ¿no? Y los conceptos han ido cambiando. Entonces hay grasas y grasas. Y te dicen grasas saludables, hace un momento dijiste, Talía, las grasas saludables, ¿no? La palta, todo. Y las que no lo son. Claro. ¿Cómo es eso? Bueno, esto es bien interesante porque justo todo lo que uno sabe de grasas es exactamente lo opuesto de lo que uno sabe hoy en día de las grasas, ¿no? Por ejemplo, antes se satanizaba las grasas saturadas, ¿no? Hasta hoy se ve, ¿no? Grasas saturadas, tengan cuidado, que no sé. Pero sin embargo, no todas las grasas saturadas son iguales. Pero dinos, ¿no? ¿Qué es una grasa saturada? Yeah. ¿Dónde la encuentras? Sí. Las grasas saturadas se encuentran en las mantecas, por ejemplo. Hoy día, no sé, deben haber visto que se vende la manteca de cerdo, por ejemplo, para freír. Sí. El aceite de coco, ¿no? La grasa que se ve en la carne roja, la grasa visible, el chicharrón. Esa es grasa saturada, digamos, ¿no? Y nuestro organismo necesita grasa saturada porque nuestras hormonas están hechas de grasas saturadas. Claro. El colesterol y la vitamina D. Necesitamos colesterol y nuestro cerebro tiene mucho colesterol y nuestras hormonas también. Entonces, no podemos dejar de consumir colesterol, pero se le tiene fobia al colesterol. El huevo, ¿no? El pobre huevo que ya se desmitificó eso hace mucho tiempo, pero la gente persiste. Si comías más de un huevo al día, te vas a morir el corazón. Ataca el corazón. ¿no? Además, yo como solo claras, ¿no? Una yema al día, así como una cosa muy nociva, ¿no? Y es todo lo contrario, porque es casi el único alimento además que tiene vitamina D, ¿no? Y tiene este colesterol bueno. Pero bueno, dentro de las grasas saludables está la grasa saturada, como digo, que desmitifica todo lo que se pensaba anteriormente, y la grasa mala saturada, digamos, es la trans. Esa sí es verdaderamente nociva, pero esta es una grasa artificial que no está en la naturaleza así, digamos, de forma nociva, sino está en la grasa hidrogenada, parcialmente hidrogenada, así es la definición. Y la van a ver en muchos productos alimentarios. Supuestamente ya está prohibida como ingrediente, ¿no? Pero no se sabe si se usa o no, porque no hay, digamos, acá una revisión por parte del Estado. ¿Dónde estaría entonces la grasa trans? Estaría, por ejemplo, en los bizcochos, en todo lo que se hace con margarinas industriales, ¿no? Bizcochos, galletas con relleno, galletas que dicen ser con chocolate o chocolates que dicen ser chocolate pero no lo son. Ese tipo de productos tienen mucha grasa trans. Y te estimula mucho la parte gustativa, ¿no? En extremo. Claro, son, digamos, productos, además que les ponen mucho azúcar, son productos agradables y que la gente está muy acostumbrada. Entonces, esta es la que debemos evitar, este tipo de grasa saturada trans, específicamente la trans. Y lo que debemos tratar de buscar día a día es el omega 3, la grasa de tipo omega 3 que sale muy publicitada en todos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque es difícil de conseguir. Se encuentra únicamente en los pescados, ¿no? Y también, bueno, en algunas semillas como sacha inchi, lino, linaza, chía también tiene omega 3, pero el organismo la convierte en solo el 5% en DHA, por ejemplo. Entonces es muy, muy bajo ese nivel, pero de todas maneras digamos que son las fuentes más importantes y uno siempre tiene que tratar de buscar el consumo del pescado diariamente, tanto en niñitos como en grandes, porque para los adultos obviamente que también es una, digamos, opción bien importante para proteger la enfermedad cardiovascular.